En el marco incomparable de la mayor dehesa de Europa, en el centro geográfico de la comarca de los Pedroches, la provincia de Córdoba, se encuentra el municipio de Añora. Hola, soy Manolo Jiménez y te damos la bienvenida al inicio de la recién concebida Escuela de Artistas en Añora. Limítrofe con las provincias de Ciudad Real, Badajoz y Jaén, las características y biodiversidad, así como las extraordinarias producciones que de este ecosistema se derivan, son parte importante de la economía de este territorio. Y aunque la ganadería continúa siendo la principal fuente económica del municipio, esta se ve influenciada por una notable diversificación gracias a una continua implantación empresarial, alcanzando un óptimo nivel en los servicios básicos, infraestructuras viarias, instalaciones deportivas y de ocio, equipamientos culturales, servicios sociales, empleo, equipamientos educativos, sanitarios y turísticos. Le sumamos los aspectos intangibles que definen bien a Añora. Entre otros cabe destacar la Fiesta de la Cruz, de una singularidad excepcional con origen que se pierde en la noche de los tiempos. Es símbolo año tras año de un paradigma de creatividad y respeto a la tradición más profunda. Declarada de interés turístico en Andalucía, está en proceso de ser declarada bien de interés cultural. O las Olimpiadas Rurales que se crearon hace 13 años, en un intento de recuperar los juegos tradicionales, y hoy es un evento conocido e imitado a nivel nacional. Uno de los últimos proyectos, cabe destacar la recién concebida Escuela de Artistas de Añora, en la que tengo el honor de participar con mi grano de arena. Estoy seguro de que servirá para contribuir a través del arte a lo realmente importante de este bonito lugar. Pero se puede afirmar que lo más destacable de Añora es su gente, con una sabiduría, capacidad y superación dignas de admiración. Son sin duda un ejemplo para todos. Espero que disfrutéis. Bien, vamos a hacer una acuarela en una hoja de papel de acuarela, obviamente, de unos 60 por 40 centímetros, y dispongo de esta foto que es de la zona de la Ronda de las Siete Villas, con la calle Bataneros, pero esta panorámica la vamos a usar para movernos desde este punto de vista hacia la calle Bataneros. Y vamos a mirar esa perspectiva, o sea que vamos a corregir un poco el punto de vista. Así que vamos a ello. Primero vamos a situar mediante un lápiz normal de grafito, vamos a situar los elementos del paisaje de una forma sencilla, pero más que como un dibujo muy acabado, como un mapa para saber por dónde dirigirme. Y vamos a tratar de, como dije antes, ubicarnos en la propia calle y moviéndonos un poco de la perspectiva de la foto. La técnica de la acuarela es una técnica que tratada, al menos como yo la entiendo, da un resultado muy fresco y es bastante rápida. La acuarela es ideal para captar ambientes, la lluvia, el viento, la nieve, porque al intervenir la transparencia y utilizar el blanco del papel, proporciona un acabado que otras técnicas no se consigue con otras técnicas. Así que vamos a ir colocando elementos representativos
quiero hacer un trabajo bastante sencillo, a muestra de las posibilidades que tiene esta técnica. Es preciso bailar con el lápiz sin detenerse mucho en detalles, solo sugerir, indicar. Y vamos construyendo la skyline, la línea del cielo, silueta de la torre de San Sebastián. Con movimientos rápidos, sin detenernos mucho, como dije antes, en detalles, tratando de ver desde ese punto de vista imaginario la composición del paisaje. Esos coches que se ven en la foto voy a tratar de ponerlo frontal para compensar, es un elemento que compensa y entra en la composición bien. La actividad de la pintura en general y de la acuarela en particular creo que es fundamental, es muy importante, porque al fin y al cabo la pintura es un lenguaje. Sí es cierto que hemos aprendido el lenguaje hablado y el escrito, pero realmente nos perdemos un capítulo muy importante, porque al tratarse de un lenguaje, el lenguaje visual, las posibilidades que nos ofrece poder adentrarnos en esta actividad es muy beneficioso, lógicamente, no solo a nivel artístico, sino incluso saludable. La posición del tablero no es horizontal, está con una inclinación aproximada de unos 35 grados. Y continuamos manchando, quitando zonas que no deban de ser blancas completamente. Y por gravedad el agua con el pigmento se va depositando en la parte inferior. Así que vamos incorporando pinceladas sobre esa parte húmeda y reservando las zonas que queremos que sean blancas, como en este caso esa fachada o esos puntos de luz. Los colores que uso en mi paleta son el amarillo limón, amarillo ocre, sombra tostada, sombra natural, naranja, vermellón, carmín, magenta y un violeta. El azul cerúleo, azul cobalto, azul ultramar, tinta neutra. Y en la parte derecha a veces pongo otros colores dependiendo del tema. Esos 3 puntos de luz que han quedado en blanco, como puede ser esa casa del fondo, la de la derecha y el parabrisas del coche, son 3 puntos de referencia que facilitan la composición. Así que continuamos, como decía antes, aprovechando la humedad anterior para incorporar nuevas pinceladas e ir de arriba a abajo.
Esta es una forma clásica de tratar la acuarela y de lo más claro a lo más oscuro. Entonces las pinceladas, cuanto más ágiles y rápidas y espontáneas puedan ser, mejor calidad final nos resulta. Estos pinceles cargan mucha agua, como dije antes, y nos permite trabajar esta primera fase con gran rapidez. Tenemos que dejar secar completamente al fijar al tablero el papel con cinta adhesiva. Permite que el papel se quede estirado, porque al introducir humedad, agua, se ondularía bastante si no está fijado. Estos pinceles, para cosas más gráficas, son de nylon y son algo diferentes al anterior, que permitía cargar mucha agua. En este caso es más gráfico. Y en esta fase vamos incorporando manchas más oscuras. Para lograr esa oscuridad tenemos que restar cantidad de agua en la mezcla. Pretendo hacer un trabajo bastante sencillo, sin pararme en mucho detalle, sino solo indicar, pero cuidando la luz ambiente del principio de las primeras manchas. La acuarela, al menos como yo la entiendo, tiene algo que te engancha. Es como viajar por un río rápido con una canoa o conducir un Fórmula 1. Necesitas poner en marcha mecanismos mentales diferentes, te deja pensar poco. Pero siempre digo que a los seres humanos y a los animales nos atrae aquello que se mueve, y esto es pintura que se mueve. El agua se mueve junto con el pigmento y es como un baile que, como digo, si lo pruebas te engancha. Hay que aprovechar la humedad mientras está el papel mojado, porque si queremos rectificar algo es bastante complicado si se ha secado. El color de la acuarela o la intensidad del tono, es decir, la cantidad de oscuridad o claridad, baja un poco cuando se seca la pintura. Al principio siempre pecamos de hacerlo demasiado pálido, pero teniendo en cuenta este fenómeno es fácil de corregir.
Vamos a situar ahí la torre de la iglesia de San Sebastián, que es un elemento bastante representativo y tenemos que destacarlo. Y en esta fase, como digo, vamos diferenciándonos y controlando lo más posible el tono para que tenga sentido con el cielo. Y solo indicar elementos sin entrar en mucha profundidad de detalle. Casi nunca se pinta con el color tal como sale del tubo, sino que utilizamos las mezclas para construir tintas grises, grises coloreadas, grises frías, cálidas, y aprovechar el movimiento del pincel, porque dependiendo de cómo movamos el pincel, obtendremos una calidad u otra. Y dependiendo de si introducimos la pincelada en una zona donde hay humedad, pues nos dejará unos bordes más fundidos, pero si esa superficie ya está seca, nos dejará un borde más duro. En definitiva, es una técnica pictórica muy gratificante, a mi entender, por esas particularidades que tiene de transparencia y de espontaneidad. Con esta forma de entender la acuarela, de interpretar, pues al dejarte menos tiempo para el intelecto, para ir despacio, no tienes tiempo, necesitas imprimirle cierta velocidad. Al imprimirle cierta velocidad, entran en marcha mecanismos mentales más inconscientes. Y permite que la obra gane en frescura y no quede algo agarrotado o tratando de imitar la fotografía o el natural, sino que es una interpretación plástica que marca la diferencia con tratarla de una manera demasiado relamida.
Y bueno, también la intención es mostraros un ejemplo sencillo en el que podáis ver las posibilidades y la emoción que te puede proporcionar adentrarte en este mundo. Conseguir atmósferas o diferentes estados del ánimo incluso, o meteorológicas. Todos tenemos vivencias al ver un lugar o incluso vivencias de concepto, y poder comunicar a través de un lenguaje visual esas vivencias, pues es un mundo que no te puedes perder. En España hay grandes pintores que dominan esta técnica, que aparentemente tiene la etiqueta de muy difícil, pero que realmente, como todo, es cuestión de aprendizaje. Continuamos. Ahora vamos a hacer estas formas más gráficas de los postes con un pincel, lógicamente un poco más fino, que contrastan perfectamente con la parte del cielo. No hay que ser demasiado rígido ni arquitectónico. Y al dejarle al cerebro que construya, que complete formas, pues no se aburre. Si se lo das todo muy, muy, muy dibujado, muy perfecto, se aburre soberanamente. Vamos a componer esas formas de vegetales oscuras para lograr, como decía antes, más oscuridad. Se utiliza más cantidad de pintura y menos agua. Y solo indicar las formas, no dedicarse a pintar ramitas ni hojas, sino insinuar vamos a entrar en la zona del muro, reservando pequeñas luces, brillos de la parte superior, mezclando sombra tostada con tinta neutra y azul cerúleo. Y ahí necesitamos
un color más cálido. Pero siempre aprovechando la humedad de la pincelada anterior para que se fundan y logremos pues que no sean pinceladas sin conexión. Y lograr la textura de esa pared, permitiendo que el movimiento del agua construya por sí mismo. Algún salpicado puede ayudar a esa textura. Al aplicar gotas de agua, pulverizar el agua, al entrar en contacto con la pintura, trata de abrir huecos y se producen lo que llamamos en el argot de la acuarela goteras o coliflores. Si lo haces de una manera controlada, pues te puede servir para tu fin. Si ocurre accidentalmente es un desastre. También se pueden levantar luces retirando pintura con la espátula o con la propia uña. Vamos a indicar el auto, el coche. Pero continuamos con el mismo criterio de sencillez, de indicar, de no construir en exceso, pero tratando de ir comparando los tonos, el claroscuro, para que las formas y los elementos cobren sentido. Es tremendamente emocionante tener un papel en blanco, no existe nada, y porque tú actúas y agarras un pincel y pintura y haces algo que no existía. Como digo, es tremendamente emocionante. El movimiento del agua en la acuarela, como decía antes, comparable pues, a una actividad como por ejemplo conducir un Fórmula 1, como decía antes, te mantiene todos los sentidos ahí pendientes.
Y pintar una acuarela es como hacer un viaje, como digo, muy emocionante. Los fundamentos son los mismos que para la pintura en general. Las particularidades de la técnica, pues es necesario aprenderlas, pero no es imposible. Continuamos incorporando tonos, ajustando tonos, tratando de mantenerlo sencillo. Y para ello debemos de habituarnos a controlar la cantidad de agua que le ponemos al pincel. Y no caer en la tentación de excederse en los detalles. Es tener en mente interpretar la realidad con pocas palabras. El discurso ha de ser con pocas palabras, porque si no caemos en un discurso aburrido. Ajustando los tonos, comparando tonos, qué nivel de oscuridad tiene, si lo comparo con esto o con aquello. ¿En qué plano está situado? ¿Está más lejos? ¿Está más cerca? Constantemente hay que ir preguntándose esas cuestiones. Continuamos indicando los elementos gráficos como los postes, que contribuyen a crear ese contraste entre las manchas de luz y el propio elemento gráfico que proporcionan estos postes. Con cierta libertad y algo de deformación intencionada. Contribuyen a crear vibración contra el cielo. Ajustamos la forma del coche un poquito más. Y tratamos de conseguir que esté situado sobre el suelo y no flotando.
Ponemos agua limpia para que la pincelada anterior se descuelgue y se quede integrada con el suelo. Así que tenemos que actuar cuando todavía está húmeda esa pincelada. Necesitamos contrastar y aumentar, mejor dicho, bajar el tono del muro, porque de esta forma conseguimos que el plano al fondo adquiera más atmósfera. Así que contrastamos, introducimos oscuros, y giramos de cálido a frío y viceversa. Marcamos esa zona con agua limpia para tratar de mantener esa luz de la calle al fondo. Y continuamos pintando el suelo de la calle y trataremos de conseguir que en esta parte de la derecha la unión con el suelo sea más difusa, de forma que la vista vaya al centro de interés, que es la zona de luz. De esta manera podemos provocar que el espectador lo guiamos a donde queremos, el centro de interés. Levantando algo de pintura con un pincel húmedo y escurrido, podemos indicar líneas de dirección de la calle mientras la pintura está húmeda. Cuando está seca es imposible. Vamos a marcar el ángulo del muro y manchamos muy oscuro
en esa zona para provocar la esquina, el ángulo. Con unas pinceladas rotas. Y hay que reforzar en la parte del suelo, en la derecha, entrar con unas pinceladas que nos hagan diferenciar aún más la luz. Utilizando una pincelada rota también, para que no quede demasiado cerrada. En este caso con el pincel con poca agua. Y en esta fase pues es hora de ajustar algún pequeño detalle que queramos incluir, contrastar alguna zona. Pero casi siempre pues son elementos gráficos, no grandes áreas. Porque esas hay que solucionarlas al principio. Y bueno, al final pues siempre hay que firmar la obra. Y pues para mí ha sido un placer poder compartir este sencillo trabajo. Hemos tratado de hacer una composición equilibrada y guardando áreas de silencio, y espero que haya despertado interés por la acuarela en ti.